Buenas noches muchachos, cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien y hayan podido descansar y lleguen con excelente energía para el día de hoy, para nuestra sesión de clase. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer la conexión de un router a un equipo de cómputo, ya sea un portátil o un equipo de mesa. Pero para eso tenemos que ver algunos conceptos y ver algunas generalidades antes de poder pasar a nuestra parte práctica. La sesión de hoy se va a desarrollar en dos partes. La primera parte es una sesión en la cual vamos a explicar la parte teórica, vamos a explicar algunos conceptos que necesitamos sobre las interfaces, sobre los cables que utilizamos para la conexión a los equipos, y en la segunda parte vamos a abrir un packet tracer y vamos a ver cómo podemos nosotros acceder a la línea de configuración, al comando, a la línea de comandos, disculpen, para poder realizar la configuración de pues un equipo router. Hoy no vamos a profundizar en los comandos, simplemente vamos a ver esa conexión, y en la próxima sesión ya vamos a empezar a ver los comandos básicos y vamos a empezar a qué pena, vamos a empezar a hacer la configuración de estos equipos. Entonces permítame un segundo, voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar nuestra sesión de formación. Entonces creo que ustedes ya están viendo mi pantalla. Entonces vamos a observar ahora entonces la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Entonces, como ya les había mencionado, nuestra sesión va enfocada a la conexión del router. Entonces, pues un router o un enrutador, pues es básicamente un dispositivo que se encarga de encontrar la mejor ruta para los paquetes dentro de una red. Entonces, como lo podemos ver acá, permítanme un segundo y vamos a resaltar. Entonces vamos a ver las dos partes que tiene el router, que es la parte posterior y la parte delantera, o la parte delantera y la parte trasera. La parte delantera, pues vamos nosotros a observar generalmente, vamos a tener simplemente los indicadores luminosos, que el equipo está encendido y está en funcionamiento. Vamos a tener, siempre vamos a encontrar, por lo menos en los equipos Cisco, vamos a encontrar la referencia del número de serie, y en la parte posterior vamos a encontrar todo lo correspondiente a la gestión de ese router o de ese equipo. Entonces en esta parte podemos nosotros observar pues la conexión a la fuente de poder, ¿cierto? Aquí vamos a conectar nuestro cable de poder para energizar nuestro equipo. En este caso vamos a tener nuestro switch de encendido y apagado, y aquí podemos ver las diferentes interfaces que nosotros vamos a tener. Acá podemos ver el espacio para la memoria, tenemos puertos USB, tenemos el espacio para asegurar nuestro equipo, tenemos los puertos de consola, los puertos LAN, los puertos WAN, que ya más adelante pues los vamos a ver. Entonces, como les decía, el enrutador pues tiene tres tipos de conexiones básicas, que es la interfaz LAN, la interfaz WAN y los puertos de administración. Entonces, la interfaz LAN es para la comunicación cuando estamos dentro de una red de área local, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar en una red de área local y necesitamos de los servicios del enrutador para poder prestar los servicios en la red. Entonces, tiene interfaces LAN. Estas interfaces LAN pueden ser Ethernet, pueden ser Fast Ethernet,
Fast Ethernet o pueden ser Gigabit Ethernet. ¿Listo? Pueden ser esos tres tipos de conexiones. En cuanto a los enlaces WAN, entonces esos enlaces se utilizan para la conexión entre routers y la conexión es con un ISP. Como ya lo hemos visto en la ocasión anterior, un ISP es un proveedor de servicio, ¿cierto? Es una empresa proveedora de servicio y esas interfaces WAN nos van a permitir tener esa conectividad y salir de mi red local, de mi red LAN, podemos salir hacia pues la red de redes que es ya el internet, ¿verdad? Entonces, a través de estas interfaces se va a poder hacer ese tipo de conexiones. Y los puertos de administración son básicamente dos, el de consola y el de auxiliar. Y estos puertos de administración nos van a permitir que nosotros podamos gestionar estos equipos, vamos a hacer todas sus configuraciones y ponerlos en producción cuando nosotros necesitemos. Permítanme un segundo. Vamos a apagar la cámara para dar un poco más de ancho de banda para utilizarlo mejor y no tener ningún tipo de problema con la conexión. Entonces, en este caso tenemos pues las conexiones WAN, las conexiones LAN y los puertos de administración de una forma pues un poco más clara, se ven un poco pues más de cerca. Entonces acá nosotros podemos tener este puerto de consola, este puerto tiene una conexión RJ45, pero tiene una configuración especial para poder hacer la conexión a través del cable de consola conectado al puerto serial del computador. Tenemos nuestro puerto auxiliar, tenemos nuestras conexiones WAN, en este caso estamos hablando de los puertos seriales o los puertos Smart Serial, que los tenemos acá. En la actualidad pues se pueden ver routers que ya no contienen este tipo de puertos, sino tienen otro tipo de conexiones WAN, ya que pues la tecnología y las formas de conexión han mejorado. Y aquí en este caso, para el caso de este router, tenemos la conexión, dos conexiones, dos puertos para conexión LAN. Estos puertos son Ethernet. ¿Listo? Como les decía, pues esta imagen es de un equipo un poco antiguo, pero nos funciona para poder nosotros ambientarnos y contextualizarnos en cómo está distribuido la parte posterior de un router. Nuevamente, pues aquí vemos nuestro switch de on-off y nuestro puerto de conexión para el, la fuente de poder. Entonces, la conexión LAN, como ya les decía, pueden haber tres tipos de puertos: Ethernet, Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Y en este caso, entonces, observamos que tenemos dos puertos. Recuerden que aquí, pues, aunque no lo podamos ver, ellos están definidos por unos números, los cuales tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a configurar el equipo. Entonces, en este caso, supongamos que son unos Fast Ethernet, entonces vamos a encontrar de esta forma. Este va a ser el identificador, el Fast Ethernet 00, o vamos a poder encontrar el Fast Ethernet 01, ¿cierto? O podemos encontrar un puerto fast, una interfaz Fast Ethernet, qué pena. Bueno, 1, 0, dependiendo de su ubicación física dentro del equipo, ¿verdad? Entonces, estas son las interfaces que nosotros vamos a configurar cuando estemos realizando algún tipo de modificación o de ajuste o de configuración inicial a los diferentes puertos. Entonces, como ya pues lo podemos observar, son conexiones tipo RJ45 y pues dependiendo la configuración
y a los equipos que nos vamos a conectar. Entonces pues debe ser una conexión cruzada o una conexión punto a punto. En los equipos nuevos ya existe las interfaces ya reconocen automáticamente qué cable se tiene, desde que se tenga habilitada la función del AutoMIDIX. Nos permite utilizar cualquier tipo de cable y se ajusta automáticamente y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Los equipos antiguos sí deberíamos tener mucho cuidado con esa parte. Las conexiones WAN, entonces como ya les decía, pues este conector serial y el que conocíamos anteriormente es el DB60 y los otros son los Smart Serial que podemos ver acá, en este caso para este router. Cuando se hacía la conexión a través de serial, entonces teníamos que tener en cuenta que uno de los equipos debería actuar como DTE y otro equipo debería actuar como DSE y pues teníamos que poner una señal de reloj para que se pudieran sincronizar y funcionar adecuadamente. Como ya les decía, pues este tipo de conectores están ya saliendo al mercado, pero sin embargo es importante que ustedes los conozcan porque en algún momento ustedes pueden ir a producción, pueden ir a trabajar a las empresas y se pueden encontrar con este tipo de cables. Entonces es importante que ustedes tengan el conocimiento de todo lo que existe para que pues no se vayan a llevar algún tipo de sorpresa. Y acá entonces podemos ver pues algunas conexiones que nosotros podemos encontrar entre el router y los equipos de los proveedores de servicio. Entonces, acá podemos ver pues la conexión que tenemos a nuestro equipo router y las posibles conexiones que nosotros podemos encontrar en los equipos del ISP. Entonces, acá los podemos ver de una mejor forma. Entonces, estos son los diferentes tipos de conectores y de cables que nosotros podemos emplear a través de las conexiones WAN. Entonces, acá podemos ver, estos son la pareja del B35, los conocidos seriales. Acá vemos el IA530, el X21, el 449. Entonces, es para que ustedes tengan un panorama general de todos los elementos que podemos tener en una conexión. Acá en esta imagen entonces podemos ver cómo pues se puede hacer una conexión. Como les decía, pues hay diferentes tipos de formas de conectarnos. Entonces acá tenemos pues una conexión LAN a través de un puerto Ethernet y pues está haciendo la conexión hacia un hub. En este caso tenemos a través de una conexión serial, nos estamos conectando con el equipo del proveedor y acá a través del puerto de consola tenemos la conexión hacia el computador donde vamos nosotros a gestionar el equipo y el puerto auxiliar a través de un módem para poder tener acceso remoto a través del puerto auxiliar. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, muchachos, o podemos continuar. Ok, perfecto. Entonces, como ya lo habíamos hablado, entonces para la conexión serial, para conectar dos equipos, dos routers, utilizábamos este cable, el B35, y como ya les había mencionado, tienen que existir, pues son dos tipos de cable, un macho y una hembra. Los cuales pues van a ir conectados a los equipos y uno de ellos debe funcionar como DSE y el otro como DTE. Continuando, entonces aquí ya tenemos las conexiones a los puertos de administración, el puerto de consola, ay, qué pena, o el puerto auxiliar. Entonces, como su nombre lo dice, pues estos puertos son para gestionar o para administrar el equipo. Entonces, se recomienda
siempre utilizar estos tipos de conexiones y en especial el puerto de consola para cuando se hace la primera configuración. ¿Por qué? Porque así podamos nosotros tener conexión remota. Si el equipo es nuevo, pues debemos conectarnos directamente del PC al equipo para hacer las configuraciones iniciales, las interfaces, las direcciones IP, los gateway en caso de que necesitemos configurarlos, etcétera, etcétera. Entonces se debe conectar de esta forma para hacer las configuraciones iniciales y luego sí, ya podemos habilitar una conexión a través de Telnet o SSH. ¿Qué es lo recomendado para conectarnos remotamente? Siempre SSH, que es mucho más seguro y nos ofrece pues la tranquilidad de poder hacer una conexión remota sin ningún tipo de problema. Telnet es una forma de conectarse también remota, pero es un poco más insegura. Entonces, en producción, en ambientes de producción, pues esta eh, forma de conexión remota no se utiliza. Entonces, bueno, acá ya lo que les estaba comentando, entonces pues esa conexión remota se puede hacer a través de Internet o SSH, ya después de haber hecho una configuración previa inicial, y pues aquí nos da un pequeño ejemplo de cómo yo haría para hacer una conexión remota a través de Telnet. Entonces escribimos la palabra Telnet y la dirección IP de la interfaz y así me puedo conectar. Entonces ya más adelante vamos a ver más detalladamente cómo se puede lograr. Y acá en esta imagen vamos a tener pues una forma mucho más clara de cómo se hace la conexión. Si se dan cuenta es muy sencilla. Tenemos nuestro equipo de cómputo, nuestro PC, con nuestro conector serial, ¿sí? Y nuestro cablecito, entonces se conecta la parte serial y lo conectamos directamente al puerto de consola. En la actualidad, pues ya no existen pues los computadores, los equipos y en especialmente los equipos portátiles, pues no cuentan con este cable DB9 o serial. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos que hacer la conexión de un cable serial, ¿sí? Un conversor serial a USB y el USB ya lo conectamos a nuestro equipo de cómputo y no vamos a tener ningún problema. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Es instalar el driver para que me reconozca este cable de DB9 a USB y pues se pueda trabajar correctamente. Si es necesario instalar ese driver. Si no lo instalamos, entonces pues no vamos a tener conectividad porque no va a reconocer esta interfaz que estamos generando en este espacio, en este lugar. Entonces es importante siempre recordar que debemos instalar el driver en el caso de que necesitemos una conexión USB. Entonces, la conexión para la administración se hace a través de pues, un software que se denomina consola. Y esas consolas me van a permitir ingresar al CLI, al Command Line Interface del router para poder generar las configuraciones que nosotros necesitemos. Entonces, para eso, pues hay diferentes software. Aquí nombramos 3, hay muchos más. Ya depende de cada persona como quiera y con qué herramientas se siente mejor trabajando. Entonces, aquí vamos a ver pues el PuTTY, uno que se llama TeraTerm y otro que se llama MovaXterm. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues ingresar al administrador de dispositivos y verificar si tenemos más equipos conectados, pues cuál es el puerto COM con el cual nosotros nos vamos a conectar al equipo de Cisco que vamos en este caso a configurar. ¿Sí? Entonces es importante hacer esta verificación. Si no tenemos ningún otro dispositivo, pues automáticamente pues ya se va a reconocer y no vamos a tener la necesidad de modificarlo. Sin embargo, pues siempre se recomienda verificar cuál es ese puerto COM que se está utilizando. Es importante que la velocidad de la conexión siempre la debemos dejar en 9600. ¿Listo? Entonces,
eso es otro dato importante, que se debe configurar la velocidad del puerto serial, de la conexión del serial en 9600. Qué pena. Entonces aquí vamos a ver una interfaz, ¿sí? De el PuTTY. Es un software muy básico, muy sencillito de manejar. Aunque pues ustedes lo ven aquí un poco sencillo, pues es muy poderoso, tiene diferentes herramientas que permiten pues llevar a cabo una gestión correcta. En este caso, entonces, vamos a simular que tenemos conectado al COM1. Siempre verificamos que la velocidad esté en 9600 y en este caso vamos a hacer la conexión a través del puerto serial, ¿cierto? Porque tenemos conectado el equipo físicamente ahí. Como lo pueden ver acá, pues podemos conectarnos a través de SSH o Telnet, etcétera, etcétera. Ya pues esto se verá en próximas sesiones, pues mucho más adelante, para que pues tengamos todo el conocimiento. ¿Sí? Cuando ya hacemos esto, nos aseguramos que estamos conectados o apuntándole al puerto COM que pues es, ¿cierto? Y verificamos la velocidad, entonces le damos Open y ya se va a conectar directamente al equipo. Teraterm es el otro software, lo mismo, aquí podemos hacer conexiones SSH, Telnet, etcétera, etcétera. Entonces acá podemos nosotros seleccionar serial, le colocamos el puerto, el home que nosotros estemos manejando, en este caso pongámosle que el home 1 y le damos OK y nos vamos a conectar. Y finalmente pues tenemos este software que se llama MoabCern, que nos va a permitir pues muchas más formas de conectarnos, ¿cierto? Entonces acá pues tenemos un ejemplo, tenemos varias sesiones, podemos crear muchísimas sesiones de diferente forma para administrar diferentes herramientas y elementos y plataformas. Entonces este es uno de los más completos y como les decía, todos funcionan exactamente de la misma forma, hacen la conexión, ya depende de cada uno de ustedes con cuál de ellos se acomoda y les gusta más para realizar su trabajo. Entonces, esa conexión de la administración, ¿cómo se lleva a cabo? Entonces, ya les habíamos hablado, entonces tenemos nuestro cable de consola, tenemos nuestro conector RJ45 que va a ir conectado al puerto de consola del equipo de nuestro router, ¿cierto? Y nuestro puerto serial que va a ir conectado a nuestro computador. Si no tenemos un equipo con un puerto serial, entonces debemos colocar nuestro adaptador de DB9 a USB para poder tener conexión. Recuerden que para este caso siempre tenemos que instalar el driver. Si no instalamos el driver, no vamos a poder nosotros acceder al equipo porque nos va a generar un error. Ahora existe también otra forma de conectarnos que es directamente de USB bueno, tenemos en realidad la salida del puerto de consola a través de RJ45 y nos va a permitir una conexión a través de USB directamente al equipo. Esto es otra forma y estos cables de consola también se pueden conseguir y pues es una muy buena forma de poder ingresar a gestionar nuestro computador. Y hay otra forma, y eso ya es de los equipos mucho más nuevos. Entonces ya tienen un puerto de consola, aparte de nuestro puerto de consola RJ45, ¿sí? RJ45, vamos a tener también un puerto de consola a través de micro USB a USB. Entonces, en este caso, si ya nosotros tenemos este equipo con este tipo de interfaces, pues es mucho más fácil. Esta es la interfaz que tenían los equipos celulares mucho antes, o los discos duros, ¿cierto? Las interfaces de disco duro externo cuando iniciaron, cuando salieron inicialmente. Entonces, simplemente con un cablecito de estos, lo conseguimos, lo conectamos directamente acá y al USB a nuestro equipo de cómputo y podemos ingresar directamente a gestionar y administrar nuestro equipo. Esto, como les decía, solo se puede realizar en equipos
nuevos que tienen esa opción. Si contamos en la empresa o en el lugar donde nosotros vayamos a desarrollar nuestro trabajo, contamos con equipos más viejitos, pues vamos a tener que conectarnos a través de nuestro puerto de consola común. Sin embargo, pues cuando están en producción, si no hay que realizar ninguna configuración inicial, pues no vamos a necesitar ningún tipo de conexión de estas porque pues ya nos podemos conectar a través de SSH de forma remota. Entonces, sin embargo, como les decía, es importante que tengamos nosotros todo el conocimiento porque en algún momento se nos van a presentar situaciones que nosotros tenemos que sortear y es muy bueno que ustedes tengan ese conocimiento para que se puedan desempeñar de la mejor forma. Entonces, ese proceso de conexión, ¿cómo se lleva? Fácil, conectamos el RJ45 o en el caso de que tengamos nosotros router o equipos nuevos, entonces nos vamos a conectar a través del puerto USB, ¿cierto? Del USB consola. Luego, entonces conectamos nuestro puerto serial o nuestro adaptador o nuestro USB a nuestro equipo de cómputo, ¿cierto? Encendemos el equipo, el router que nosotros vamos a trabajar y luego iniciamos el software emulador de consola, que ya como lo vimos puede ser el PuTTY, puede ser el TeraTerm, puede ser el Movaxterm y iniciamos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿cómo van, muchachos? ¿Si han entendido, no han entendido? ¿Cómo les ha parecido? Bueno, continuando, entonces, pues, ¿qué vamos a administrar nosotros dentro del equipo Cisco? Pues, el iOS, ¿sí? Se llama el Internetwork Operating System y que es, pues, el sistema operativo de Cisco que tiene, pues, en sus equipos, ¿cierto? Estos sistemas operativos, pues, han ido evolucionando para agregar más y más funciones, para agregar, pues, muchos más servicios que se pueden ofertar. Entonces, pues, hay que tenerlo en cuenta que ha tenido una evolución bastante grande. ¿Hacia dónde ingresamos cuando nosotros vamos a configurar un equipo? Entonces, como les hablaba, vamos a analizar al CLI, al CLI, o en este caso, pues al Command Line Interface, a la línea de comandos, a la interfaz de línea de comandos. Entonces, ¿cómo se configura? A través de una serie de comandos y de palabras que ya el equipo reconoce para que pues nosotros podamos realizar la respectiva configuración. ¿Cómo se maneja pues esta configuración? Se maneja a través de modos y de privilegios de usuarios que pueden conectarse. Podemos tener el modo global de configuración, podemos tener también la configuración de interfaces, dependiendo pues lo que vayamos a configurar. Algunos modos van a tener ciertos privilegios, otros modos no van a tener, van a carecer de esos privilegios, entonces ya dependiendo lo que vamos a ver, algunos modos que nos van a permitir hacer configuraciones de fondo, otros simplemente nos van a permitir observar algunas configuraciones básicas del equipo que está en producción. Entonces acá, como les hablaba, entonces acá el modo exec usuario solo permite una cantidad limitada de comandos y controles básicos. ¿Sí? ¿Cómo identificamos que estamos en el modo exec de usuario? Porque tenemos este símbolo, el de mayor. Y tenemos el modo privilegiado, que ese modo privilegiado pues nos permite ya una visión más detallada y podemos realizar configuraciones del equipo a través pues, de este modo. ¿Cómo identificamos este modo? Porque tenemos el numeral después del nombre. Entonces, el modo usuario, cuando tenemos mayor, el símbolo mayor, después del nombre del equipo y el modo privilegiado, después del nombre del equipo, vamos a encontrar el símbolo de numeral. Bueno, entonces, el equipo Cisco, entonces ahora vamos a ver cómo está compuesto. Entonces, el equipo Cisco está compuesto por estas memorias, por la memoria RAM,
por la memoria NVRAM, por la memoria ROM y por la memoria flash. Entonces, la memoria RAM es una memoria volátil, significa que cuando nosotros desenergicemos el equipo, toda la información que está allí se va a borrar, ¿cierto? Se va a perder. Allá en esta memoria que se guarda o que se sostiene, digámoslo, como se habla de forma un poco más escueta, el microcódigo, el sistema operativo, los archivos de configuración actual. Toda esa información se carga cuando el equipo arranca, se carga a la memoria RAM, ¿sí? La trae de las otras memorias para que él pueda correrlas en el momento que está en funcionamiento el equipo. Como les decía, cuando el router se apaga, pues la información se va a perder. La NVRAM es una memoria que es no volátil, es decir, que no tiene problemas al perder la energía, no se va a borrar la información, y allí se almacenan los archivos de configuración, todas las configuraciones de las interfaces, de los protocolos de enrutamiento, si tenemos algún tipo de seguridad, etcétera, etcétera. Todas esas configuraciones se guardan en la NVRAM. Si nosotros no guardamos en la NVRAM, cuando reiniciamos el equipo, se apaga y se prende el equipo, se va a perder toda configuración. Entonces es muy importante que siempre que trabajemos guardemos las configuraciones en la NVRAM. La memoria ROM, este espacio, se ocupa para almacenar el microcódigo o el Bootstrap Program, el cual permite al router generar la secuencia de inicio, que ya en un momento lo vamos a observar. Y la memoria flash es donde nosotros guardamos la imagen del sistema operativo. ¿Listo? Entonces, es muy importante. Si esa memoria flash no existe, no está, pues no vamos a tener la imagen del sistema operativo y pues cuando vayamos a arrancar el equipo no vamos a tener éxito en el arranque. Entonces, para recordar, entonces, en la RAM es una memoria volátil que va a cargar estos archivos cuando está funcionando el equipo, cuando está en estado on. La memoria flash es donde tenemos almacenadas las imágenes del sistema operativo. En la memoria ROM está almacenado todo el código para la secuencia de arranque, y en la NVRAM entonces están los archivos de configuración que nosotros pues ya generamos con anticipación. Entonces, ¿cuál es la secuencia de inicio? Entonces, la secuencia de inicio, entonces se ejecuta el power on self test o el post, ¿cierto? Como nos lo está diciendo aquí. Y este post, ¿qué hace? Entonces verifica qué está conectado, qué interfaces están conectadas, cuál es el estado de esas interfaces, para verificar, como les decía, su estado y permitir que ellos funcionen correctamente. Luego se arranca el bootstrap de la ROM a la RAM para que lo corra. Entonces esa secuencia que está guardada en la ROM la pasamos a la RAM y arranca a funcionar, arranca a ejecutarse ese bootstrap. Cuando ya se arranca, entonces el bootstrap decide cuál iOS cargar. Recordemos que podemos cargar diferentes iOS a los equipos con las versiones más actualizadas, ¿cierto? Para que pues funcionen de una mejor forma, o si hay algún problema, o si en algún caso nos tocó restaurar el sistema operativo porque tuvo algún daño de X o Y. Entonces, ese bootstrap se encarga de decidir cuál de esas imágenes o cargar la imagen que está y la pasa a la RAM para que pues se pueda arrancar el equipo. Cuando ya el sistema operativo se carga, entonces el iOS busca cuál es el archivo de configuración en la NVRAM. Ese archivo de configuración pues es el startup config, ese archivo de inicio, y lo carga para que cuando arranque el equipo finalmente pues tenga todas las configuraciones que ya están guardadas en ese archivo de configuración. Si eso no se lograra, pues entonces cada vez que prendiéramos el equipo tendríamos que realizar toda la configuración. Entonces pues no tendría sentido, ¿verdad? Entonces es por eso es muy importante que este archivo siempre esté guardado en la NVRAM. Perfecto. Y aquí
pues está pues la secuencia, la que ya habíamos estado hablando. Entonces pues la memoria ROM le pasa el bootstrap a la memoria RAM para que lo ejecute. En ese caso entonces pues ya se consulta la memoria flash para el sistema operativo, el TFTP, para las configuraciones iniciales que se tienen del sistema operativo. Se carga el sistema operativo y luego se consulta la NVRAM para poder ejecutar el archivo de configuración para que ponga a correr las configuraciones que ya se hicieron previamente en el equipo, entonces para que nosotros podamos correrlas y podamos acceder a él. Entonces aquí vamos a encontrar unos links donde podemos encontrar los diferentes comandos que se manejan en Cisco para que nosotros podamos configurar todos los equipos correctamente. Entonces les queda para que puedan ustedes ingresar y puedan revisarlos a medida que vayamos trabajando y vayamos avanzando en nuestro conocimiento. Entonces, pues por el momento, pues muchas gracias. Esa era la parte teórica y ahora vamos a pasar a la parte, pues a la simulación. Es una pequeña simulación muy corta en la cual pues, nosotros podemos observar cómo se hace esa conexión, cómo se hace esa simulación dentro de Packet Tracer, que es el software, como ya ustedes lo saben, que nos facilita Cisco para que nosotros podamos practicar de una forma pues muy cercana a lo que podríamos encontrar en campo. Pues la configuración de sus diferentes equipos y que podamos nosotros realizar topologías y podamos ensayar pues cuál podría ser el comportamiento de esa red. Entonces para este caso vamos a escoger un router, vamos en este caso a escoger el 2911 y vamos a también venir acá a los dispositivos finales y vamos a seleccionar un computador. ¿Listo? Entonces vamos a tener nuestro computador y nuestro router. Este sería un escenario inicial en el cual nosotros podremos tener en algún momento cuando el equipo está nuevo, está desde cero, y nosotros somos los encargados de realizar la configuración. Entonces vamos a conectarnos directamente al equipo desde nuestro equipo de cómputo. Para eso entonces venimos acá a las conexiones y vamos a seleccionar este cable azul que es el cable de consola y venimos acá y le decimos que nos vamos a conectar al RS232 o al puerto serial y nos vamos a conectar al puerto de consola. De esta forma nosotros ya vamos a poder acceder remotamente, digámoslo de esta forma, o bueno, no remotamente, podemos acceder a través de la consola del emulador de consola y ingresamos directamente al equipo. ¿Qué tiene este equipo acá? Si nosotros le damos clic, entonces aquí podemos observar pues los slots donde nosotros podemos poner las diferentes tarjetas con las diferentes interfaces, ya sea LAN o WAN. Tenemos acá los puertos de administración, los puertos LAN, y pues básicamente esta es pues la forma en la que se ve, nosotros podemos observar de una forma pues más cercana, ¿cierto? Entonces acá podemos tener los puertos, si nos damos cuenta este tiene puerto USB para administración, pero pues como es una simulación simplemente nos permite el puerto de consola y acá entonces nosotros también podemos iniciar o apagar el router, digámoslo de la forma de la energía. ¿Sí? Podemos prenderlo o apagarlo. Si lo apagamos, obviamente, pues no vamos a tener pues acceso al equipo. De otro lado, entonces tenemos el CLI, como lo vemos acá, pues es como nosotros veríamos pues la configuración. Pues ellos permiten que nosotros desde acá podamos hacer la configuración. Entonces aquí ya estaríamos dentro del equipo, pero la idea de este caso es que nosotros nos podamos conectar a través de la interfaz del computador, que es como lo haríamos en la vida real o en campo. Entonces para eso, entonces vamos a abrir nuestro computador, vamos a venir al espacio de desktop y vamos a venir a decirle, acá vamos a seleccionar el command prompt. Qué pena. Vamos a decir
vamos a seleccionar terminal y aquí nos va a decir que nos vamos a conectar a través de un puerto serial, pues el único que tenemos, ¿cierto? Lo tenemos a 9600, dejamos los demás parámetros de esa forma y le vamos a dar OK. Entonces, en este caso, ya él va a ingresar a el router, ¿cierto? Ya va a ingresar y aquí pues ya vemos que se cargó el sistema operativo, hizo todo el proceso del bootstrap, ¿cierto? Cargó el sistema, generó pues las consultas a las diferentes memorias y pues hizo la carga inicial. Como este equipo está, digamos lo que nuevo, pues no va a tener ningún tipo de configuración. Entonces acá en este caso le vamos a decir que no y ingresamos directamente a nuestro equipo. Entonces vamos a ver que aquí estamos en el modo usuario y si queremos entrar al modo privilegiado, entonces vamos a poner el comando enable y ya podemos observar que estamos dentro del modo privilegiado. Si ya queremos ingresar a la configuración, al modo de configuración, entonces vamos a darle configure terminal y entonces ya ingresamos. Como sabemos si estamos en el modo de configuración porque nos va a aparecer la palabra config entre paréntesis. De esa forma nosotros podemos ingresar y es la forma como vamos a ingresar nosotros físicamente a nuestro equipo en el próximo, la próxima sesión de formación que va a ser una sesión totalmente práctica. Entonces es importante que para la próxima sesión pues repasen pues lo que vimos. Yo les entrego la presentación para que ustedes revisen. Si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto me la hacen llegar y aclaramos todas las dudas para que en el próximo laboratorio pues nosotros podamos lograr hacer esto y algunas configuraciones básicas de forma física. Entonces, por el momento no es más. Muchísimas gracias, muchachos. Espero pues haya sido una clase amena, hayan aprendido alguna cosa nueva y nos veremos en una próxima sesión. Entonces, muchísimas gracias. Y por el momento pues vamos a finalizar la presentación y vamos a finalizar con la grabación. Muchas gracias.